El 5 de enero de 1985, 80 indígenas armados y uniformados bajaron de las montañas de Buenos Aires, uno de los municipios del departamento de Cauca, y entraron por la fuerza al casco urbano de otro municipio, el de Santander de Quilichao. Combatieron contra la policía durante más de 3 horas y cuando salieron, los muros del cuartel quedaron pintados con una inscripción: Comando Quintín Lame, por la defensa de los derechos indígenas. Ese día Colombia supo que en el Cauca había un nuevo grupo armado, y aunque en ese momento existían otros 6 movimientos alzados en armas en todo el país, este era diferente a los demás. Hoy vamos a desentrañar el origen místico de este movimiento y cómo logró transformarse en una verdadera bandera para aquellos que defendían a los pueblos originarios de Colombia. Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Adriana Chilito. Gracias por estar aquí. Si les gusta este tipo de contenido, se pueden suscribir a mi canal y activar la campanita de notificaciones. De esta manera YouTube les avisará cuando suba un nuevo video. También me pueden seguir en mis redes sociales. Me encuentran en Instagram, Facebook o en Twitter como @lachilito y en TikTok como @lachilito1. Comenzamos. El Cauca es uno de los departamentos colombianos de mayor densidad indígena del país, con unos 200.000 indígenas de un total de 700.000 en toda la República. Esta población aborigen, que apenas representa un 20% de la población caucana, se asienta principalmente en la zona andina del departamento. En esta zona, históricamente ha existido un grupo oligárquico con intereses vinculados a la ganadería extensiva y dueño de una hegemonía económica, social y política. Sin embargo, desde finales de la década del 60 y principios de la del 70, se empezó a percibir una creciente movilización campesina que cuestionaba los poderes y posesiones de dicha oligarquía. Este proceso se vio reforzado con las políticas reformistas impulsadas a escala nacional por el presidente Carlos Lleras Restrepo, que se concretaron en el plano agrario con la Ley Primera del año 1968, favorable a los aparceros y con la creación de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, conocida por sus siglas ANUC. En esta coyuntura confluyeron transitoriamente las reivindicaciones de las comunidades indígenas apoyadas por la ANUC en demanda de tierras apropiadas ilegalmente por latifundistas y terratenientes. Pero el sucesor presidencial de Restrepo, Misael Pastrana, dio un giro de 180 grados a la política oficial, desterrando toda posibilidad de reforma agraria y poniendo fin a la colaboración con la ANUC. Este cambio provocó una nueva ola de invasiones de tierras por todo el país, exacerbando como nunca los conflictos agrarios. Durante 1971, la situación pareció a punto de estallar en cualquier momento, pero el verdadero punto de inflexión ocurrió en enero de 1972, con la firma de los acuerdos de Chicoral entre el Ministerio de Agricultura y la oligarquía terrateniente. Este acuerdo simbolizó un claro triunfo de los intereses terratenientes sobre la ANUC y los pequeños campesinos. El primer foco de resistencia importante a lo que estaba ocurriendo fue la ciudad de Corinto, al norte del Cauca, donde se daba algo muy especial. Allí, el problema de la tierra y la cuestión indígena constituía una misma realidad, ya que los indígenas, además de ser básicamente campesinos, representaban la mayoría de la población rural. De tal modo, la lucha indígena siguió un proceso paralelo a la movilización campesina y gracias a esta se reactivó y adquirió un renovado dinamismo. La organización armada comienza a gestarse en este periodo de expansión de las luchas campesinas e indígenas, que fue acompañado de una intensa violencia. Entre 1974 y 1978,
se produjeron no menos de 50 asesinatos, cifras que en 1988 rebasaron los 150. Las víctimas se trataron principalmente de dirigentes y activistas indígenas y, según investigaciones, los crímenes fueron financiados por algunos latifundistas y contaron con el consentimiento y a veces con la colaboración incluso de la fuerza pública. Fue así como, en el seno del movimiento indígena, nació la necesidad de responder a la intensa represión. Inicialmente, entre 1974 y 1975, aparecieron grupos de resistencia concebidos como instrumentos de apoyo a la comunidad y al movimiento indígena. También se solicitó ayuda a organizaciones guerrilleras vecinas que en general no colaboraron. Entre 1977 y 1978 se configuraron con cierta solidez los primeros núcleos de autodefensas, que esta vez contaron con el apoyo del M-19. El resto de los movimientos guerrilleros o bien no mostraban interés en prestar su colaboración o la condicionaban a cambio de obtener un control sobre el movimiento. A partir de 1979 y como consecuencia de ciertas relaciones entre el movimiento indígena y el M-19 detectadas por los militares, se desata otra fuerte ola de represión con detenciones, con torturas y asesinatos. En estas difíciles circunstancias surgió un grupo armado autónomo, de carácter móvil y no permanente, que prestó apoyo a las comunidades indígenas mediante la realización de algunas acciones. Este germen de organización armada se trata, sin dudas, del precedente inmediato del movimiento Quintín Lame. Nace el movimiento. El movimiento armado Quintín Lame, la primera guerrilla indígena de América Latina, aparece públicamente como organización armada en 1984, pero se da a conocer definitivamente a comienzos de 1985. El movimiento nace como respuesta a una escalada de la violencia ejercida contra las comunidades indígenas. En aquel año, mientras éstas trataban de impulsar numerosas recuperaciones de tierras, se produjo el desalojo violento de una hacienda ocupada por indígenas en López Adentro, al norte del departamento del Cauca. Este desalojo se sumó al asesinato del sacerdote indígena Álvaro Ulcué, marcando una notable intensificación de la violencia y una abierta agresión contra el movimiento indígena. En estas circunstancias, se consideró que los grupos de autodefensas esporádicos no eran garantía suficiente para contrarrestar la violencia ejercida sobre la población originaria. Por este motivo, se decidió constituir oficialmente el MAQL como grupo armado móvil de carácter permanente. El movimiento fue fundado y dirigido por Luis Ángel Monroy, un hombre de raza negra bajo el seudónimo de Bernardo, hasta que fue capturado por el ejército y posteriormente asesinado en 1985. El objetivo básico del movimiento fue la defensa de los líderes comunales y el apoyo a la toma de tierras por las comunidades, iniciando su lucha en el área indígena de Insá, Caldono, Miranda, Mondomo, Jambaló y Corinto y también en Caloto. La composición del movimiento reflejó la propia realidad étnica de su zona de influencia, donde el pueblo Nasa, también conocido como Paez, constituye la mayoría indígena. Junto a estos, incluyó a miembros de otras etnias del sector colombiano andino, como guambianos y coconucos. También contó con la colaboración de un pequeño grupo de combatientes blancos y mestizos, principalmente de extracción campesina, que habían participado en las luchas por la reforma agraria de principios de los 70. ¿Quién era Quintín Lame? Manuel Quintín Lame Chantre nació en 1883 en el municipio de Popayán, en el departamento del Cauca. Fue el quinto hijo de los indígenas Nasa Mariano Lame y Dolores Chantre, terrajeros de la hacienda La Polindara, ubicada en el departamento del Cauca. Desde muy pequeño soportó la pobreza y el sufrimiento por su condición social y étnica. A los 5 años presenció la violación de su hermana y debió trabajar desde la infancia para ayudar a descontar terraje y colaborar en el pequeño cultivo que tenía su padre. Quintín no recibió escuela ni educación formal, pero se las ingenió para aprender a leer y a escribir. Se cuenta que a la edad de 10 años trabajaba como paje en la casa de la hacienda donde, con la ayuda de su tío abuelo Leonardo Chantre, aprendió las primeras letras.
Este aprendizaje se convertiría en una característica clave en su futura vida política. En 1899, a raíz del asesinato de su hermano Feliciano a manos de soldados liberales, se alistó y participó en la Guerra de los Mil Días, la cual se desarrolló entre 1899 y 1902. Justamente ya tenemos un video en este canal acerca de este suceso en Colombia. El futuro líder indígena combatió al lado de los conservadores. Quintín no solo aprendió a leer y a escribir, sino que también comenzó a empaparse de las cuestiones de la ley. Así consiguió tomar el derecho y hacer un uso contrahegemónico de la letra de la ley. De esta manera se apropió de las normas colombianas en beneficio de la defensa de los reclamos indígenas. Convertido ya en un líder de los pueblos originarios, a Quintín solían bajarlo en balsa por río hasta donde hubiera tren, y de allí seguía él hacia Bogotá a realizar sus reclamos. En una visita a la capital en 1924, lo entrevistaron para el diario El Espectador. Le preguntaron si creía que las autoridades lo iban a atender y respondió: «Hace 4 siglos que esperamos ser atendidos y a pesar de ello, aún confiamos». Quintín nunca dejó de insistir en la defensa de los derechos indígenas, llevando adelante los primeros proyectos de escuelas indígenas autónomas en el país, movilizando y animando a su gente. Esta perseverancia lo llevó a estar preso más de 100 veces, en donde llegaron a dejarlo encadenado e incomunicado durante varios meses. Gracias a sus conocimientos de derecho, él asumió su propia defensa durante las muchas veces que debió enfrentarse a la justicia. Pero Quintín parecía capaz de soportar todo, y esto hizo que aún en vida se fuera convirtiendo en un mito, en una leyenda, en un ser de fábula. Había quienes creían que su pelo le daba algún poder, a lo Sansón, y era tan fuerte esta creencia que en más de una ocasión, como temiendo el mito, alguna autoridad se lo cortó. Incluso se llegó a decir que cuando se lo proponía, era capaz de desaparecer de repente. Quintín Lame murió de vejez el 7 de octubre de 1967 en Tolima. O tal vez simplemente decidió desaparecer para siempre. El movimiento armado Quintín Lame no solo se inspiró en la figura y en la epopeya de este líder indígena, sino que también adoptó su nombre. Un movimiento diferente. En términos generales, la idea de la sociedad que llevaba implícita el movimiento Quintín Lame tenía ciertos ingredientes libertarios, antiautoritarios, reivindicación de la comunidad frente al Estado, impulso de la democracia directa, de la autonomía de cada grupo y una preocupación por la construcción de relaciones sociales igualitarias. Este paralelismo se extiende también a la propia concepción de la acción directa. Por otro lado, aspiraba a un cambio profundo en el país, proceso que debía irse construyendo paulatina y gradualmente, sin excluir la vía legal y la participación en las instituciones. El movimiento construyó y defendió su propio proyecto con gran flexibilidad y autonomía frente al resto de las organizaciones guerrilleras y políticas. Nunca sostuvo pensamientos ni teorías muy elaboradas ni rígidas, sino que más bien defendió una serie de conceptos centrales genéricos que actuaron como horizonte programático, ideas de autonomía, de pluralismo y de democracia interna. Se trataba de un ideario y un proyecto no acabado y en constante construcción. Este rechazo a adoptar un modelo general o una ideología totalizante que guiase a priori su pensamiento y acción le permitió una gran flexibilidad gracias a la cual pudo llevar a cabo continuos replanteamientos y adaptarse a las circunstancias cambiantes. Su objetivo era la protección de territorios ancestrales en el Cauca, la defensa de las autoridades indígenas y el derecho a una organización autónoma de sus comunidades. Las reivindicaciones del Quintín Lame incluían la defensa de las características étnicas y culturales de los pueblos indígenas tradicionales, territorialidad, formas propias de autoridad y de organización. Además, siempre tuvo cierta proyección hacia el pasado en el sentido de recuperación de la historia y con ella de la identidad. De este modo, se reivindicaba la resistencia indígena dirigida en el pasado por el propio Manuel Quintín Lame.
La estructura interna del movimiento era muy simple, en consonancia con el tamaño de la organización. Básicamente constaba de una comandancia central responsable de impartir las órdenes a las comandancias de los frentes y que incluso dirigía uno de ellos. En total se llegaron a crear 4 frentes situados al norte, sur, centro y este del departamento del Cauca, cada uno con su respectivo comandante. Además, existían grupos encargados tanto de la formación militar como de la vertiente propiamente política. Su primera ofensiva militar tuvo lugar el 29 de noviembre de 1984 contra un ingenio en Castilla, un pequeño poblado del sur del Cauca. Y a esto le siguió el 5 de enero de 1985, la toma del municipio de Santander de Quilichao en conjunto con el Comando Ricardo Franco Frente Sur. En esta acción fue que se dieron a conocer por primera vez como el Movimiento Armado Quintín Lame. Entre 1986 y 1987 desarrolló alianzas temporales con el M-19, lo que condujo a su participación en el Batallón América, opción inicialmente aceptada por el Quintín como una respuesta al asesinato de su fundador, el comandante Luis Ángel Monroy. Este batallón estaba conformado por unos 500 hombres del M-19 y del Movimiento Armado Quintín Lame de Colombia, de la organización Alfaro Vive de Ecuador y el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru de Perú. Y pronto tuvieron como objetivo tomar la ciudad de Cali con el apoyo de las milicias populares de dichos barrios. Esta campaña implicó la toma de varias localidades, lo que ocasionó el incremento de las acciones militares y el aumento de la presión sobre la población local. El movimiento Quintín Lame había llegado a una contradicción. La guerra que se había propuesto alejar de las comunidades, por el contrario, se profundizó gracias a sus acciones. La decisión de entregar las armas por parte del movimiento fue compleja y difícil. Aunque una vez iniciada la negociación existía la voluntad de desarmarse, la discusión estuvo dominada por el intento gubernamental de forzar la entrega inmediata como una condición para poder participar en la Asamblea Nacional Constituyente, uno de los objetivos principales que perseguía el movimiento en esta nueva etapa. Esta circunstancia no solo frenó el proceso, sino que lo hizo peligrar. Finalmente, y luego de varias negociaciones más, la paz entre el gobierno de César Gaviria y el movimiento Quintín Lame llegó a fines de mayo de 1991, con la firma y dejación de las armas. Se llevó a cabo en Pueblo Nuevo, Cauca, en el mismo departamento donde todo había iniciado. El acto público de desarme y vinculación a la acción política legal se produjo bajo una veeduría internacional conformada por la Confederación de Iglesias Evangélicas y el Consejo Mundial de los Pueblos Indios. El movimiento dejó sus armas a cambio de la promesa del gobierno de reconocerles un representante en la Asamblea Nacional Constituyente, la garantía de entregarle a los desmovilizados un subsidio mensual durante los primeros 6 meses de reinserción a la vida civil y el compromiso del gobierno de invertir en las necesidades de los grupos indígenas. Por ello puede decirse que la desmovilización de Quintín Lame se redujo solo al plano militar, ya que nunca renunció a seguir peleando por los derechos de la comunidad indígena. Solo se había tratado de un cambio de métodos ante un contexto distinto. El legado. A diferencia de los años 70, el movimiento indígena hoy es reconocido en Colombia y tiene mucha más fuerza legal para dialogar con el Estado. Ese precisamente es el principal legado del Quintín Lame. Fortaleció el movimiento indígena, consiguiendo que dichas comunidades hoy tengan sus autoridades, su propia economía, su educación, su salud, su guardia indígena y una participación política en el Congreso. Por otro lado, hay que resaltar el éxito del movimiento Quintín Lame con respecto a la desmovilización de los combatientes. Según el investigador francés Yvon Lebot, quien ha estudiado el caso colombiano, ellos lograron retomar el hilo y meterse de vuelta en el movimiento social. Esto es muy raro, porque una vez que entra el engranaje de la violencia, es muy difícil volverse a salir. Daisy Quistial, excombatiente conocida como Dalila, piensa que la clave fue que nunca dejaron de ser indígenas. Ella explica que cuando se hizo la dejación de las armas, fue muy fácil regresar a la comunidad. Ellos nunca habían dejado de ser parte de ella.
así que simplemente volvieron a vivir como antes. Eso les permitió rehacer su vida y adelantar proyectos productivos con las ayudas que enviaba el Estado. Varios de los excombatientes además han sido alcaldes de municipios caucanos, gobernadores de resguardos, concejales y coordinadores de la Guardia Indígena. Una vez más, el mensaje se repite. La justicia y la igualdad se consiguen con perseverancia. Se trata de una lucha que no se detiene y no acepta pausas. Si les gusta este tipo de contenido, se pueden suscribir a mi canal y activar la campanita de notificaciones. De esta manera YouTube les avisará cuando suba un nuevo video. También me pueden seguir en mis redes sociales. Me encuentran en Instagram, Facebook o en Twitter como @lachilito y en TikTok como @lachilito1. Gracias por ver y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto. Bye. Lupita reina, Lupita de mi vida.